Que adelante. Perfecto, te puedo compartir pantalla. Eh, Ay, sí, bueno, en lo que medio intento compartir la pantalla, este, bueno, como bien mencionó Gerardo, voy a hablar sobre el derecho deportivo. Mi opinión, bueno, más bien mi objetivo es que podamos dar una idea general de qué es el derecho deportivo, los ámbitos en los que se aplican, la estructura del deporte también, qué es la especificidad del deporte, porque es un punto importante, y ejemplificar con un caso que a mí me gusta mucho, porque creo que tiene puntos muy interesantes que vamos a poder desarrollar y con eso ilustrar lo que les quiero explicar un poco antes. ¿Qué es el derecho deportivo? ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque lo vemos en todos los ámbitos, ¿no? Si ustedes son tan apasionados del deporte como yo, y aunque no, pues siguen las noticias, ven que hay eh, mundial, el mundial que se acerca y demás, y entonces como que decimos, bueno, ¿y atrás qué hay, no? ¿Qué más hay además del partido de fútbol que se lleva a cabo? Y eso me pasó mientras trabajaba como asociada de un club de fútbol que dijo, bueno, yo para mis contratos laborales, contratos de jugadores, lo que voy a hacer va a utilizar el abogado corporativo, y entonces él que me haga los contratos laborales de mis jugadores. El problema es que no era un abogado especializado, y entonces, pues si comparabas los contratos que había hecho el club y el reglamento de la FIFA, había cosas que faltaban, cosas que no podían estar y demás. Entonces la FIFA como que se empezó a poner medio picky, y bueno, ahí hubo como un problema medio que se logró contener, pero claro, es la importancia de tener un abogado especialista en esto, que conoce los reglamentos y lo que tienen que tener. Hablo de contratos, pero muchas otras cosas más. Me voy a centrar sobre todo en el derecho internacional. Hay derecho mexicano, hay ciertas regulaciones estatales, pero pues que no necesariamente hablan, son un poco más específicas y para cosas que tienen que ver más con el Estado, y aquí estamos puramente en una regulación privada, en un ámbito privado, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué derecho deportivo? Yo estaba en sexto semestre por ahí, no tenía casi idea de qué quería hacer. O sea, derecho me encanta, evidentemente, por algo lo estudié, pero derecho penal padrísimo en teoría, sabía que la práctica no. Derecho laboral padrísimo en teoría, la práctica no necesariamente fue mi favorita. Sabía que familiar, mercantil, o sea, no encontraba como una rama en la que dijera esta. Me fui a intercambio en sexto semestre. Si aún no se han ido, se los recomiendo muchísimo. Además de ser un semestre muy padre que descubres y demás, fuera podemos encontrar también áreas del derecho que no necesariamente están muy explotadas aquí o muy desarrolladas, y que a lo mejor en otros países sí, y podemos encontrar por ahí un camino profesional. A mí me pasó así, tomé una clase porque decía al momento de escribir la materia de derecho deportivo, que me encanta fútbol y todo eso, lo voy a tomar, y salí de la primera clase y 100% dije, a esto me quiero dedicar. Entonces, bueno, también la importancia de abrirse un poco el panorama. El problema cuando no está muy desarrollado en un lugar, quizás, es que pues luego te dicen, ay, entonces ¿a qué te dedicas? Derecho deportivo. ¿Y qué es eso? Es el contrato, o sea, representas a jugadores con las transferencias. Y es como, pues sí, es una opción, pero la verdad es que hay muchísimas más áreas dentro del derecho deportivo. Y bueno, estas son algunas de ellas. Mis favoritas y lo que más me apasiona es la integridad, todo lo que es match fixing, o sea, amaños de partidos, ética, integridad, apuestas, dopaje, que ahorita hay mucho, o sea, una de las áreas de oportunidad, digamos, del derecho en México es justamente regular todo el tema de amaños deportivos y de apuestas, que lleva evidentemente a temas de lavado de dinero, de crimen organizado dentro del deporte, que aunque pensaríamos que puede ser medio, pues cómo, sí, la verdad es que el crimen organizado dentro del deporte también está presente. Y en uno de los cursos que tomé decían que justamente el mercado del match fixing y de las apuestas, y como esta área no tan un poco gris del deporte,
era más grande que el mercado de armas pequeñas a nivel internacional. Y entonces cuando lo ves en esa comparación, dices, pues es un área importante, ¿no? También evidentemente está todo el área económica, broadcasting, es decir, de hecho, transmisiones de tele, ticketing, patrocinios, propiedad intelectual, o sea, ahorita que viene el Mundial, pues el tema de Qatar 2022, la letra, los colores, FIFA, el diseño, tal, pues dónde lo puedo usar, dónde no. El Comité Olímpico Internacional es el que es un poco más estricto en ese sentido. O sea, por ejemplo, para Londres 2012 delimita un área eh, tal cual en el mapa, de en esta área, fuera de esta área no puede haber publicidad de los que no sean patrocinadores oficiales, o no puede usar otra marca la palabra Londres, ni el 2012, ni los colores y tal. O sea, también hay temas de propiedad intelectual, evidentemente de competencia económica, derechos humanos, agentes, contratos, arbitraje, todo el desarrollo, gobernanza, o sea, es más grande que únicamente el contrato que firma el jugador. Para entender un poco cómo funciona todo esto, pues les quiero platicar primero de la estructura. Este es como lo general, pero lo voy a traducir un poco al fútbol, que creo que es lo que conocemos quizás un poco mejor. Federación Internacional, que es pues, la FIFA. Asociación Nacional en México sería la FEMEXFUT. No tenemos asociación regional, en algunos países sí hay, y abajo vienen los clubes y los atletas. Es decir, es una pirámide que todo lo que se aplica al nivel de federación internacional, que reglamentos, temas de organización de competencias, todo eso va bajando por toda la pirámide y entonces terminamos con una estructura que es así. Y bueno, ahí les puse también la confederación porque, por ejemplo, la CONCACAF no está como, tiene como una relación un poco distinta, no es una federación internacional, pero también está como al mismo nivel. La FEMEXFUT también hace parte de la CONCACAF, es un poco, tiene como un rol un poco distinto, pero nos vamos a quedar con esa pirámide básica. Y tenemos también otros actores, que es, por ejemplo, el Comité Olímpico Internacional, el TAS y el CAS, es lo mismo, por las siglas en inglés o en francés, que es el Tribunal Arbitral del Deporte, y la AMA, que es la Agencia Mundial Antidopaje. Toda la estructura del deporte sigue un principio que se llama Einplatzprinzip, en alemán, que no, o sea, como que en la doctrina y en la vida de todos los días se usa así, y es que a cada nivel territorial solamente hay una asociación que lo representa. O sea, a nivel internacional está la FIFA, a nivel México está la FEMIXFUT, a nivel de ligas, bueno, ahí hay un poco más de variedad, pero sobre todo esas dos, o sea, a nivel internacional y a nivel nacional solo hay una. Y si este modelo lo muevo a otro ámbito económico, porque no hay que perder de vista que es un ámbito económico, entonces hay tensiones con el derecho de competencia económica. O sea, si la FIFA la cambio por una compañía telefónica cualquiera, quiere decir que habría una compañía telefónica internacional que pone los reglamentos y que pone cómo se va a los planes y las tarifas y bla, 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 y que tiene como una sucursal o como un afiliado en cada país, pero solamente una. Y entonces el consumidor únicamente puede entrar a eso. O sea, a nivel competencia económica, en cualquier otro ámbito, esto no funcionaría, pero a nivel deporte sí, por la especificidad del deporte. Porque pasaría si tengo dos federaciones internacionales, tengo un mundial por acá, otro mundial por acá, a lo mejor un jugador, o sea, como que se pierde toda la estructura y entonces la Comisión Europea, que es la que regula temas de competencia económica, ya ha tenido infinidad de casos en los que tiene que revisar este monopolio que se crea y si es realmente legítimo. Y entonces dice, bueno, sí, por ser deporte está bien, pero con ciertas excepciones, con ciertos matices. Y entonces lo que también busco es que cuando hablemos de deporte, pensemos qué tanto le están permitiendo cosas que a otros sectores no le permitirían. El hecho, por ejemplo, de que cada país elija sus seleccionados para ir a los Juegos Olímpicos. Si lo pongo fríamente como un ámbito laboral cualquiera, es que un trabajador por su nacionalidad no pueda trabajar. Y entonces, o sea, suena raro,
pero sí la Comisión Europea de Derechos Humanos ha tenido que revisar varios casos porque atletas dicen como no, espera, o sea, yo quiero participar, pero tus criterios de selección no me parecen y no me parecen que sean justos, y entonces la Comisión Europea de Derechos Humanos ha tenido que decir, bueno, es parte de la especificidad del deporte, es parte de cómo se organiza, de cómo tienen que estar, cómo tienen que funcionar, por ejemplo, los Juegos Olímpicos. También si pensamos en ventanas de transferencia, ¿por qué un trabajador solamente tendría un periodo de 1 o 2 meses en verano y en invierno para cambiar de trabajo? Y en el fútbol funciona bien, porque si no tendríamos transferencias todo el año y hay como un desbalance total en las competencias. Entonces, el deporte sí permite ciertas cosas que en otros lados no se permitirían, y obviamente hay, bueno, agentes estatales como la Comisión Europea de Derechos Humanos, la Comisión Europea que es de competencia económica, pues que han tenido que ver estos asuntos y confirmar que es un área aparte y que es un área bastante particular y especial. Hablo de Comisión Europea y Comisión, sí, sobre todo de tribunales europeos, porque hay que recordar que el 95% de las federaciones internacionales están en Europa, sobre todo en Suiza, la mayoría por facilidad de constituir una asociación civil, por también ciertos beneficios fiscales que tienen, por sobre todo tema de neutralidad y demás, la mayoría está en Suiza. Entonces quiere decir que el derecho europeo se aplica, y cuando vemos al derecho sustancial, pues nos tenemos que referir al derecho suizo y al derecho europeo, y por eso intervienen estas autoridades. La Agencia Mundial Antidopaje, que es finalmente es la autoridad máxima a nivel de dopaje, se financia al mismo tiempo por actores del deporte y gobiernos, trabaja con un código, tiene estándares internacionales sobre cómo tomar las muestras, protección de datos, cómo se tienen que certificar laboratorios y bla, bla, bla. Y ellos son sobre todo los que emiten la lista de sustancias prohibidas. Cada año pasa una revisión por la comisión médica y dicen, bueno, esta es la lista de sustancias que no podemos permitir en ciertos casos o en el deporte o en general. La WADA no sanciona, o sea, ellos no llevan procesos disciplinarios, pero siempre está ahí como vigilando que los que sí se lleven a cabo, pues se apliquen bien. Otro órgano importante es evidente el Tribunal Arbitral del Deporte. Se crea en 1984 porque el Comité Olímpico Internacional de repente tuvo un caso que llegó a los tribunales estatales de Suiza, y entonces dijo, no, a ver, espérate, yo necesito algo que, pues, que mis decisiones puedan puedan quedarse dentro del ámbito del deporte y no tener que usar tribunales estatales. Entonces lo crean en Lausanne, Suiza, es importante porque va a ser la ley, se llama la Lex Arbitri, que es lo que va a regular en casos de apelaciones y demás. Y tiene distintas áreas, puede ser ordinario, o sea que surgió un conflicto entre dos partes que tienen que ver con el deporte, entonces lo solucionas ahí. La mayoría de los casos es por apelación, es decir, que por ejemplo una federación internacional dio una decisión y esa decisión está siendo apelada frente al Tribunal Arbitral del Deporte, y también tiene divisiones ad hoc y lo vemos sobre todo en Juegos Olímpicos y también ahorita en el Mundial. Crean como un pequeño tribunal que va al lugar del evento, a Londres, a Río, a Moscú, bueno, a Rusia, ahorita a Qatar, y entonces cada controversia que salga durante el desarrollo de este evento se va a definir ahí, y pues tiene todas las ventajas del arbitraje, que es rápido, que es especializado, y cuando hablas de deporte, un año puede ser muchísimo. Entonces, sobre todo la rapidez. Los contras, pues los costos, y que además los atletas no tienen mucha opción. O sea, al aceptar el reglamento de la FIFA, por ejemplo, o la Carta Olímpica, es, bueno, pues ya estás aceptando esa cláusula arbitral y entonces a fuerza tienes que irte al caso. Ahí también entra el tema de derechos humanos de, pues, qué tanto puedes tú, Federación Internacional, obligarme a ir a cierta instancia, sobre todo arbitral, ¿no? Que parte de la base que es de, pues que hay cierto consenso entre las partes de decidir dónde y con quién solucionar la controversia que surja. Entonces, bueno, ahí también hay como temitas medio, que pueden ser
apelados o que pueden ser criticados. Eh, y para ejemplificar un poco, les tomé este caso que a mí me gusta mucho y que fue uno de los que más me ha marcado, porque fue una audiencia pública. En el CAS casi nunca las audiencias son públicas, si no me equivoco, esta es apenas la segunda que se hace y la primera fue hace muchísimos años. Y entonces esta fue pública, pude verla y entonces el poder, la vi como mitad presencial, mitad en línea, fue impresionante ver realmente cómo se desarrolla un arbitraje, sobre todo en un caso, que este caso fue muy grande, por lo que pasó, ahorita les cuento, y sobre todo por quién era. No sé si conozcan a nuestro cuate Sun Yang, que es un nadador chino que tiene varios récords a nivel olímpico, varias medallas, evidentemente. Ya no competía, creo que con Phelps, pero se hacían muchas comparaciones entre él y Michael Phelps. Y en China es, bueno, un ídolo, todos los patrocinios del mundo y demás. Entonces fue algo muy grande. ¿Qué pasó? Pues se intentó hacer una recolección de muestras, es un caso de dopaje, los atletas tienen la obligación de someterse cuando la autoridad antidopaje así lo decida a una recolección de muestras, ya sea de orina o de sangre. eh, y entonces en este caso llegan los que lo van a tomar, el atleta dice como, bueno, se deja tomar la de sangre y ya en la de orina como que algo no le cuadra, las credenciales que presentaron los señores que fueron a tomarle la muestra, pues como que no lo convencían, de repente le empezaron a tomar fotos que no debían, como tipo paparazzi, entonces todo estaba como muy raro y el doctor, bueno, su doctor y su mamá le dijeron, ¿sabes qué? Esto está rarísimo, no sé a dónde van a llegar tus muestras, no sé si son realmente acreditados por la WADA, no sé si... Entonces, lo que hizo fue, bueno, se calentaron un poco ahí los ánimos, terminó rompiendo los pequeños frasquitos donde echan las muestras y eso evidentemente es una infracción y entonces no se sometió a la toma de orina y bla, bla. Todo esto pasó en una noche y algo también que es como parte de realmente puedes hacer esto en temas de derechos humanos es que los atletas tienen la obligación de reportar siempre dónde están, siempre, siempre. Y tienen su tipo una app o una página o así, donde dicen, bueno, voy a estar en este hotel, tal día, y tiene que guardar una hora al día, de decir, voy a estar aquí en mi casa de 10 a 11 de la noche. Y entonces en esa hora tiene que estar ahí. Se llaman los whereabouts o localización del atleta. Y entonces la autoridad de antidopaje, quien le vaya a tomar la muestra, puede llegar y si no está, es una infracción. Y al punto de 3 infracciones sobre tu localización, pues te sancionan. Y entonces también si lo ves como, o sea, con perspectiva de derechos humanos, hay un control total sobre mi derecho a moverme, libertad de movimiento, sobre lo que tengo que hacer y mi privacidad, ¿qué? ¿No? O sea, es realmente un control muy grande. Obviamente estoy hablando de atletas profesionales y no necesariamente amateurs. Lo padre de este caso es que lo acusaron por dopaje, pero no porque hubiera una sustancia en su cuerpo. Y eso es lo padre porque el dopaje ya no es solo que des positivo a clenbuterol, por ejemplo, sino que el Código Mundial Antidopaje tiene toda una lista de infracciones y define como tal el dopaje como una violación a esas reglas. Y entonces, por ejemplo, evitar tomarse la muestra, alterar los frasquitos, que en este caso fue romperlos, no estar donde dices que tienen que estar, tener en posesión alguna sustancia que no deberías, o que por alguna investigación se determina que puede ser que usaste cierta sustancia, aunque ya no es positivo, todo eso son infracciones y al final eso se considera dopaje. Entonces no es solo, sí, di positivo a clenbuterol y ya está, ¿no? O sea, hay como muchos más elementos. ¿Qué hizo la FINA? Primero se hace un proceso interno, la FINA tiene sus propios paneles disciplinarios y al final por X o Y deciden, no, pues sabes qué, no tienes ninguna infracción, entonces quedas absuelto. Normalmente el atleta es el que apela esa decisión. Y aquí evidentemente el atleta dijo como, pues no te voy a apelar que me digas que no hice nada. Y aquí entra la WADA, que es la Agencia Mundial Antidopaje,
que tiene el poder. Al final es la autoridad máxima en temas de dopaje. Y aunque ella misma no sanciona, sí puede apelar y tiene como este control, sí puede apelar decisiones que rinden, por ejemplo, las federaciones internacionales. Entonces, en este caso, la WADA dijo, no, Fina, o sea, estás mal. Y entonces apeló frente al TAS esta decisión. Aquí fue donde tuvieron la audiencia pública. Normalmente no son públicas, hay, yo diría que conocemos el 15% de casos de dopaje, el resto se quedan totalmente dentro de este secreto y de esta privacidad, porque obviamente tiene que ver con la integridad del deportista y hay como temas muy sensibles. Sun Yang dijo, yo quiero que esto sea público para que vean realmente cómo funciona y cómo soy inocente y cómo también la GUADA y el TAS pueden tener actitudes o regulaciones que son cuestionables. Tuvo su audiencia pública, al final el laudo arbitral fue que pues, lo suspendieron por 8 años, pero ahí no se quedó porque apeló frente al Tribunal Federal, que es como no como, es la Suprema Corte de Suiza, y les decía que el TAS está ubicado, tiene su sede en Lausanne, entonces la ley que se aplica en contra de esos laudos que emite el TAS es la ley suiza. Es por eso también la importancia de saber dónde está la sede de cada federación. Entonces el Tribunal Federal, bueno, Sun Yang apela porque dentro de este panel de árbitros que se designaron, descubrieron que el presidente del panel arbitral hace algunos años en su cuenta de Twitter había puesto unos tweets en contra de los chinos, o sea, un poco xenófobos y un poco, pues sí, en contra de los chinos. Y entonces Sun Yang dijo como, no, a ver, espérate, no eres para nada un panel imparcial. Entonces apeló, el Tribunal Federal dijo sí, 100% no es imparcial y regresó todo. Entonces todo mandó para abajo y se volvieron a regresar a la constitución de este nuevo panel y entonces ahora sí se volvió a llevar todo el proceso con nuevos árbitros, con nuevo presidente arbitral y finalmente decidieron que le iban a poner una sanción de 4 años y 8 meses a partir del 2020, o sea que todavía falta para que pueda pues competir, que les recordaba, ¿no? O sea, 4 años para un atleta es muchísimo, es básicamente su carrera. Entonces, ese es un poco cómo funciona en práctica, en día a día, todos los reglamentos, infracciones al código, reglamentos en término arbitral, y ahí podemos ver bien que sí hay cierta intervención del Estado, pero mm, solamente en casos muy particulares y cuando hay realmente violaciones a derechos humanos que son, bueno, evidentes. Pero si no, todo se queda en el ámbito privado por, obviamente, la rapidez, por la especialización y también porque las sanciones son mucho más fáciles de aplicar. O sea, el TAS puede sancionar a un club por no respetar el laudo, respetar la decisión. Pero si esa decisión yo la llevo a un tribunal estatal, primero tengo que ver si entra dentro de la Convención de Nueva York. Si es el laudo arbitral, lo puedo aplicar fuera del país. Y después que el juez decida si quiere, o sea, es un rollo. Entonces, esto lo dejan en el ámbito privado porque es mucho más fácil para el TAS decir, bueno, sabes que tu equipo o tú, FINA, tienes una sanción de tal y no puedes inscribir a jugadores o no puedes, te deduzco tantos puntos y demás. Entonces, como que es mucho más práctico, pero sí, dentro de todo este monopolio y esta estructura de jerarquía piramidal, hay cosas que no necesariamente quedan muy bien a nivel de derechos humanos. Así es más o menos cómo funciona el derecho deportivo. Eh, pues espero poder haberles dado en este ratito una idea general de la estructura, de cómo funciona. Evidentemente, si tienen preguntas, comentarios, sugerencias, les dejo ahí mi correo, cosas que leer, si hay un tema que les interesa, pues se los puedo enviar también. Y pues muchas gracias y creo que podemos pasar a las preguntas.